Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de eSports Boxing Club. A sabiendas de que no hay novedades respecto a noticias del desarrollo, más allá de las que se van escapando con cuentagotas de todo lo que Steel City decide compartir con la comunidad de, bueno, de los ansiados y hypeados jugadores que explotarán al límite este eSports Boxing Club, hoy vamos a salir un poco de la dinámica habitual, de reacciones, de... Bueno, en parte es una reacción porque, como bien sabréis, os pongo un poquito en contexto. Hace varios días fueron 6 los creadores de contenido, si no me fallan las cuentas creo que fueron 6, los que tuvieron la oportunidad de acudir al primer gran evento para creadores, que ha sido el nombre con el que se le ha denominado, organizado por Steel City Interactive para que puedan probar y jugar a eSports Boxing Club. Entre estos creadores, pues bueno, yo realmente con el que he tenido un contacto ocasional o esporádico, vamos a decir, ha sido con Boxing Fanatico, ¿no? Y lo cierto es que me voy a apoyar en un vídeo que él ha compartido, el último que ha compartido en su canal. No sé si cuando veáis este mío habrá actualizado, pero bueno, no importa, lo vamos a ver aquí juntos. Y viendo un poco lo que son sus impresiones respecto al gameplay y lo que él ha podido notar, a diferencia de lo que ya palpamos en los gameplays, ¿no? En los gameplay trailer de este juegazo. Al final es cierto que de manera independiente a que a mí, por ejemplo, me hayan invitado o no me hayan invitado a este evento, que no se me ha dado la oportunidad, por H o por B, pero no voy a volver a entrar ahí, considero que al final hay que mirar un poquito más a largo plazo. Y oye... no puedo ir. Vale, pues teniendo esto en cuenta, vamos a apoyarnos en la opinión de una persona que considero que por lo menos te puede caer mejor, te puede caer peor, pero al menos sabe de lo que habla, ¿no? O transmite el saber esas sensaciones a nivel de gameplay, ¿vale? Y creo que puede ser una opinión bastante fidedigna teniendo en cuenta que se apoya en pilares, os hablo de Boxing Fanático, muy similares, por no decir prácticamente los mismos que hemos tocado siempre aquí los youtubers hispanohablantes. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reaccionar a este último vídeo. Voy a ir, no sé si pausando y tal, pero os daré mis impresiones y qué es lo que yo pienso que podemos ver en torno a las opiniones que nos vierta el amigo Edward de este vídeo, que sinceramente, pues, oye, considero que puede ser muy interesante, ¿vale? Reacción a media, por mi parte, porque he visto asaltos. No lo he visto entero, entonces pues en parte reaccionaré. Y por otra parte, pues hay cositas que ya he visto. Así que lo dicho, gente, disfrutad mucho de este contenido y vamos a echarle un vistazo juntos al vídeo de Boxing Fanático. Bueno, pues me tenéis por aquí ya. Os informo que he puesto los subtítulos traducidos automáticamente para no tener que estar yo cortando más de lo debido el vídeo y que así podáis leer todo lo que él va comentando, ¿no? De este evento. Esto, digamos que es su visión después de haber vuelto ya de las oficinas de Steel City, que si no me equivoco es donde se ha celebrado todo esto. Ha sido una guapada, por lo que he podido intuir y tal, de las fotografías y los vídeos que ya se van filtrando, ha sido una chulada. Entonces, pues bueno, tengo envidia, ¿vale? Tengo envidia, no voy a decir lo contrario, me da envidia. Así que ahora sí, comenzamos por aquí. First, I want to thank Steel City Interactive for sponsoring this trip. Travel and food was included, as well as free gear and merchandise. So that definitely has to be disclosed, but all opinions in this video will be 100% my truthful opinion of what I experienced on this trip. Vale. Ay. Pausa rápida, ¿vale? Pausa rápida, simplemente, como veis, da las gracias al equipo de Steel City por haber financiado todo lo que tiene que ver con el evento, ¿vale? A nivel de desplazamiento de creadores, de alojamiento, de merchandising, etcétera. Y hace reseñar, no sé si a modo de guiño, a un amigo de la plataforma, que, bueno, básicamente todas las opiniones que va a darnos a partir de ahora son 100% suyas y entiendo que no adulteradas, ¿vale? Adulteradas por toda esta nube de hype que, bueno, pues que a él le envuelve en primer término. Seguimos. Os recomiendo estar muy pendientes de los subtítulos, ¿vale? Así lo paro menos. I know everybody has been highly anticipating this video to understand exactly what in the world did we all play.
I feel this intro is the best place to set your expectations for the specific build that we got our hands on. When the devs stated gameplay focused, they meant it. This is strictly 100% gameplay focused. Now, what does that mean in detail? Well, it means that the build we were given to play was incredibly limited. We only had 11 fighters to choose from. Those fighters were Kell Brook, Caleb Plant. Han podido jugar una especie de demo, ¿vale? Y muy limitada en cuanto a funciones se refiere respecto al que será el juego final. Nos da los nombres de los luchadores o de los boxeadores que han podido probar. Esta cámara es muy guapa, la cámara vintage, como yo la llamo. We were only able to use 3 arenas. WBC arena, which is the nice big arena seen here in the gameplay that we all know and love, the combat arena, and the cool arena with the green tint that we also all love, seen here. Keep in mind that the trailer we just saw is the exact gameplay we were playing. So what you are looking at is what we were looking at. The difference is we were controlling what was on screen. We had access to 7 different camera angles, and everyone liked camera angle 2 by a mile over all the others. We were only able to select fight now pudimos seleccionar pelear, ahora literalmente desde esta pantalla y tuvimos que jugar. Ah, mira, esto está muy bien. Los jugadores no había una opción para jugar contra la CPU, ojo con esto, y probar la IA actual del juego. Aquí hay otra verificación rápida de la realidad. Este juego todavía está en pre-alpha, lo que significa que contiene muchos errores. Once we started playing, it became very apparent why the screens could not be recorded. Bizarre things would happen all the time. For example, the cornermen would slowly inch to the center of the ring after every round in some games. So they would be fused in the ring from the chest up and essentially be under our feet with no collision with the cornermen, but visually it was strange. But it was also in pre-alpha. Básicamente entiendo que lo que ha podido experimentar, independientemente de que han sido las imágenes que hemos visto en los trailers actuales, los gameplay trailers actuales, o en los últimos, ¿no?, que he compartido aquí en el canal, ha sido un gameplay extraño, un gameplay que si bien estaba inmerso en esas imágenes, en ese realismo, estaba plagado de bugs. ¿Vale? Yo lo traduzco con mis palabras, pero entiendo que por lo que dice está plagado de bugs, de texturas que se fusionan las unas con las otras inexplicablemente, pero que es algo que debemos de entender si tenemos en cuenta que hablamos de una pre-alfa, es decir, una fase totalmente primitiva de lo que es el juego. Por lo demás, bueno, pues, oye, creo que puede estar muy interesante lo que nos cuenta aquí, ¿no? Or knockdowns would start off great, but then end very janky as the fighter would start to spaz on the floor a estremecerse en el piso o el cuerpo. ¿Veis? Justamente eso. Un juego plagado de bugs. Ya, supongo que sea lo que se refiere a nivel de los espasmos esos clásicos en el suelo, en fin. Algo que, bueno, que le pasa a todos los juegos realmente en su desarrollo. Sea de boxeo, sea de fútbol, sea de guerra, ¿no? But since it was pre-alpha, many times the fighters would spaz and fold back to the floor after a clinch. Also, clinching will involve punches, as stated by the dev team during our visit, but this did not have that feature. Certain head movements like Plant's weave head movement didn't look good and looked very early on in development. Funny enough, Crawford was bugged where he could never switch stance, and Fury was bugged where he could never go into loose footwork toggle. I found that to be hilariously ironic considering that they are the best in both of those things in real life as compared to everyone else in the build. Hombre, yo por lo que nos está comentando aquí Edward, y perdonadme que pause de nuevo, voy a hacer muchas pausas a lo largo del vídeo, me planteo la opción y a lo mejor va a haber quien diga, Jaco, es para matarte, con lo que nos has contado hasta ahora es para matarte. Pero hombre, yo, si tenemos en cuenta que es un evento oficial de creadores organizado por Steel City, que es la desarrolladora del juego en definitiva, y con toda la parafernalia que tiene un evento de este tipo, da igual que sea de EA Sports o de Steel City, ¿vale? No es por Steel City, que quede claro. Al final, lo que me planteo es, ¿no hubiese sido mejor por todo este tipo de fallos que está comentando Edward, ¿vale? Edward es boxing fanático. Yo
le suelo llamar Edward. Entonces, por eso lo de Edward. ¿No sería mejor que hubiesen esperado quizás un poco más para organizar este tipo de eventos? Es la cuestión, ¿no? A tener por lo menos la fase alfa y ya los bugs más toscos quitados del medio. Es que la verdad es que, hombre, que se agradece esta sinceridad, igual que a veces se ha criticado el hecho de que todo parecía que era bueno en las opiniones de Boxing Fanático, pues esta sinceridad que ahora está teniendo, que no tendría por qué tenerla, pues se agradece. Entonces, pues, oye, chapó, y es a lo que voy. No sé hasta qué punto es interesante esa premura a la hora de organizar un evento de este tipo, teniendo tantos fallos aún en lo que es el gameplay. Pero bueno, por eso digo que se van a mezclar opiniones de todo tipo, tanto en este caso del autor del vídeo, que es Boxing Fanático, que es el que lo ha vivido, como mía, que soy el que está reaccionando, entre comillas. So suffice to say, we played a limited game that also had boatloads of bugs and placeholders that didn't look good to use, like the running mechanic or taking a knee. But with all that being said, the core element, the actual boxing when everything was working, was hands down the best boxing video game mechanics I had ever experienced in my life. Is the game perfect gameplay-wise? No, and we'll talk more about that. But as a whole, no other boxing game has even come close to this when replicating the sport. Let's jump into it. Estamos entrando ya en lo que es el gameplay en esencia, ¿vale? Dejando de lado lo que son fallos visuales. Gameplay puro, experiencia de juego, realismo, simulación, ¿vale? Ojo con esto, me voy un pelín para atrás. ¿Os podéis creer que esto está traduciendo? No os lo voy a cambiar porque empezó el vídeo así. Me está traduciendo al español automáticamente YouTube los comentarios de Boxing Fanático y me resulta más fácil leerlo en inglés y traducirlo yo que en español. Pero bueno, oye, ¿qué os parece? ¿Queréis que la próxima vez me los traduzca automáticamente o que yo los diga en inglés? Yo hago lo que me digáis. Abajo en los comentarios me lo dejáis y sin problema, ¿no? The running mechanic or taking a knee. But with all that being said, the core element, the actual boxing when everything was working, was hands down the best boxing video game mechanics I had ever experienced in my life. Is the game perfect gameplay-wise? Trailer, ¿no? Que ya vimos. And we'll talk more about that. But as a whole, no other boxing game has even come close to this when replicating the sport. Let's jump into it. Now, I'm not going to use this video to waste any time with the actual event experience, as that will come from a mega vlog that will be highly edited and will release in 2 days on the 30th of March at 12 p.m. Eastern Time. Before you watch that vlog, however, grab a seat and maybe some popcorn because that vlog will be around 1 hour and 20 minutes long, breaking down the entire event experience and talking about the tournament we had in more detail. This video is strictly about the gameplay experience alone. The first thing that stuck out to me was how beautiful. Vale, antes de seguir escuchando a Eduard, os digo que ese mega blog de 1 hora y 20 minutos por lo que nos comenta saldrá en las cuentas oficiales de ESPORTS BOXING CLUB. Voy a ver si puedo organizar algo y hacemos algo guapo para verlo, ¿vale? Entonces, si os apetece, pues más de lo mismo. Os leo porque puede estar bastante bien, teniendo en cuenta que va a ser un blog mega editado y va a ser prácticamente una película, más que un blog, ¿no? Y 1 hora y 20 es muy largo, pero que puede merecer la pena, que puede estar guapo. Y ahí es donde vamos a ver a Todd Christian gritando, las videollamadas que hacen. No os quiero desvelar nada porque algo he podido ver, ¿vale? Entonces puede estar guay. Un mega blog el día 30 de este mes, es decir, si no me equivoco, mañana. Espero que podáis ver este vídeo el mismo 29. The graphics looked. I truly believe that no other game that I have ever played or laid my eyes on looks as good as ESBC. That includes Horizon Forbidden West. The gameplay trailers do not do the game's graphics justice. When you get your hands on the game, you will see how impressive it truly is. This game is just staggeringly beautiful.
Every fighter Eso no hace falta tampoco que lo diga, ¿no? Eso se to an ve. extreme degree. So kudos to Steel El City realismo Interactive gráfico, el 1024 apartado for artístico that. es brutal. Once we were in the game, I immediately started testing out all the mechanics. I'll tell you which ones look good and which ones didn't look good to me. Punches looked good, but still lacked that Pero aún desired falta lo pop. deseado. There were also moments where it was hard to tell who exactly landed the counter shot. There was a white flash that No lo voy a parar, indicated pero a básicamente está counter, diciendo que la and honestly, sensación del it golpe felt needed to fully understand if someone was caught with a counter. Thinking about it, es I lo would que todavía never know falta, ¿no? unless Ese that realismo a la white hora del flash impacto. initiated. Lo hemos hablado There may be varias an veces, audio fijaos, cue, por lo but que I se didn't desprende notice del it during gameplay, my así que gameplay. de los vídeos, ¿no? However, when De these gameplay. counters Así que landed, pienso que and the tan white flash came up, desencaminado no it vamos, did ¿no? feel devastating, especially when you knew exactly who landed it. Another thing that just Sí, ese es como el efecto cinemático que tenía Final Champion en su momento, que lo puedes, por cierto, desactivar desde el menú ajuste. A mí me gusta tenerlo, para tener más, oye, la confirmación del juego de que conectas o no conectas. Una buena mano. It is not punching, it is not stepping then punching, or punching then stepping. It is punching and spinning, stepping, Mira, claro. all at the same exact time. And when Te done, miro y te it golpeo. just looks perfect. Pega y sale. The combination Pega y strings sale. look Uf, amazing, vaya toma especially esa, ¿eh? when you connect them all, as the game is fully physics based. And just because you throw punches in range doesn't mean those punches will actually land, which makes it feel Lo que hace even que se more sienta rewarding aún when más they all gratificante do. You cuando have to put todos yourself tienen in que the best positioning and range to be able to land Bueno, more accurately. también So tenés when en you cuenta put a que no sé hasta qué combination punto habrán together, trabajado en el when the sistema moment de is so amague, ¿no? fluid, Pero where the person is constantly creo moving, que it feels había incredibly posibilidades de satisfying. tirar However, the delay in golpes the fakes, punches de engañar are al rival. jarring. Oye, It takes some time incrementar from when todo the lo que tiene que ver con la buttons are sensación pressed to de have the boxeo punch actually 100% shoot real, out. de This creates a simulación pura. queued up system of punches that are even more delayed than Fight Night Champion. But Fight Night was a completed game, and to be fair, we were still playing a pre-alpha game. Also, it felt just right when using the analog stick to punch. It almost felt like I was punching faster with the sticks. I'm guessing the sticks required more motion as opposed to an instantaneous button press, so it can easily catch up to the animation. Sí, como que de momento, en el punto en el que se encuentra de desarrollo el juego, premia más lo que es el golpeo con los joysticks, igual que pasaba en Final Champion, que el punteo con botones, ¿no? Tirando golpes concretos. In the beginning caused all of us to throw multiple additional punches that we did not want to throw. This happened for a while until we got the timing down, but they are working on making it more responsive, as the dev stated during our Zoom calls. The movement in the ring is El juego está muy verde, ¿no? Está verdísimo prácticamente. Es injugable, por lo que estoy intuyendo. Se van transmitiendo buenas sensaciones, pero le queda mucho. They have three forms of head movement: weave, slips, and stepping. Pasos. If I flicked to the left of my opponent, my fighter would step and roll to his right, and vice versa. I found it to be very useful and intuitive. Flicking back just did a hop step, and flicking forward also did a forward hop step. Temas de balleteo, temas de pivote, ¿no? Hop stepping right in front of your opponent can leave you vulnerable. And the animation has to el cálculo de las distancias también cobra muchísima importancia aquí. Just outside of range position to start the process of inching closer in range. The game rewards you for being calm under pressure and moving the control stick slightly, even amidst chaos or an attack, so that you can close the distance with deceptive subtleness that can allow you to punch and move out. El sistema de fake que estábamos comentando, ¿no? Was always rewarded. The weave is easily the worst head movement mechanic in the game to me. I don't know what it is, but it definitely doesn't feel good to use. I think the range of motion is too small, the speed is too slow. But I feel vulnerable if I use it for anything else other than the lean back pull. Hombre, yo entiendo que él todavía pues esté dando sus primeras impresiones. Os hablo de Boxing Fanático. Slips are 100% my favorite go-to. Pero por lo que estoy viendo aquí, without a doubt, they are quick,
stylish, and por carry lo que estoy viendo much aquí, more realmente, range than the weave. oye, But they come una at a pausa, ¿vale? cost to Una pausa. Primero, voy a acabar diciendo que por lo que estoy viendo aquí, el tema del cabeceo no transmite, por lo menos a través de un gameplay trailer, que sea un movimiento tan lento en comparación con el lanzamiento de golpes de rival. Es lo que creo que he entendido de las palabras de Edward. Entonces, pues habrá que verlo. Pero yo la sensación que tengo hasta ahora, por eso digo que posiblemente a medida que ya tengamos el juego en las manos y vayamos probándolo y madurando todo, pues podremos sacar otro tipo de conclusiones. Pero a mí al menos todo lo que tiene que ver con el cabeceo, con los esquivas, las esquivas y tal, era de las cosas que más me llamaba la atención cuando pude ver el vídeo aquel con ustedes, ¿no? Y reaccionamos juntos. Entonces, bueno, pues está bien saber que, al menos de momento, es posiblemente de las cosas que menos depuradas están. Por lo menos siempre estamos bajo las impresiones de Boxing Fanático. Los otros creadores, cada uno, no sé si todos, me parece que no, han subido sus impresiones. Yo particularmente, como por lo que os he dicho, porque con el que he mantenido un contacto, aunque sea esporádico, pero lo he mantenido ha sido con Edward, pues me fío de su opinión. Básicamente me fío de su opinión y por eso estoy reaccionando a este vídeo hoy, ¿no? Porque aparte de estar bastante elaborado, creo que está bastante bien narrado. Entonces, bueno, vamos al lío. Y lo que os iba a comentar, no sé si os habéis dado cuenta, me ha dado la impresión de que Tyson Fury, en según qué tomas va afeitado y en según qué otro tipo de tomas y de combate, va con barba. ¿Hablamos de skin? Stamina. However, there is nothing Hablamos more de beautiful skin than in-game. slipping multiple shots than coming back with a counter. Over time, I Dudo que even puedas learned to use it modificar more effectively, según qué as clicking aspecto the analog del cuerpo in and pressing the direction at the same time a personajes didn't always oficiales, activate it. I was able to experiment and found out that if I clicked the analog in first, held it in, then slipped, I was able to accurately Presiona slip y luego 100% te of the desliza. time, Y eso and dice que even es lo más continue satisfactorio slipping que él ha in podido directions observar. off of holding the one click in. Now, with this game, not only is it buggy in pre-alpha, but it is also unbalanced, since they are currently more focused on improving gameplay specifically. We saw ratings that were not accurate and just placed on the fighters as they didn't carry any impact on the game just yet. Vale. An example was Crawford at 78 overall, but he was a beast when using him regardless. Sí, que ahora What mismo made the esas fighters medias different tendrán were que their ir movements perfilándolas and mucho más, ¿no? mannerisms. Que My Crawford favorite con un ended up being 78, pues Kell Brook, luego te metes en who el all ring said contra it él y te done. machaca. He just felt Después. the most comfortable to me. Son Another thing that is unbalanced meramente at this time circunstanciales is ahora the mismo. stamina. We would punch up to 1,500 punches in the fight and still have 85 to 95% stamina after 12 rounds. But in other fights, we would do the same thing and end up at 10% stamina. One cool thing, however, is that lower stamina did not create slower punches. It just made it so that you become vulnerable Os iba a decir que faster cualquier by the título de este tipo, depletion si lo of que your buscas stamina. es realismo, ¿eh? And Ojo. I love that. The switch stance is amazing. It's a super quick switch Tiene un trabajo and makes it impresionante so detrás. that right after a punch Porque or para right que before no te a fallen punch, sistemas you como can el de estamina, easily switch sea super preciso, fast. It was so el de good golpeo that I was tenga una able to velocidad throw a few adecuada y punches que no while sea in más range, anime que otra switch cosa. stance, then throw 2 or 3 more La punches sensación de los and impactos que switch aquí, back, ¿veis? ¿Habéis all visto while esos still crochets being de able Wilder? to avoid getting hit. Dejan bastante que The desear. En switching fin, is es complicado, amazingly es muy fast. complicado. The game also has the real Philly shell blocking, where the glove El and Philly shell, arms are donde el pressed guante y up los brazos against se the presionan body. contra el cuerpo. No trailers that we've seen No hay so avances far que have hayamos shown it visto off, hasta ahora and in this build, en only esta Caleb complicación. Plant was Solo able Caleb to do Plant it. But it pudo looks hacerlo. good. You actually have to manually weave around to get your Tienes que opponent moverte to hit your manualmente para que tu shoulder oponente on your golpee tu left hombro side, en tu as lado opposed to izquierdo. moving your glove automatically. No, you have to move your upper body to avoid getting hit Para evitar que te when using golpeen, the claro. Philly shell. Básicamente que el Philly Shell no se trata de pulsar el botón y que bloquee y te lo haga solo, sino que si tú quieres meter hombro, vas a tener que moverte hacia ese lado para que el impacto te golpee en el hombro o, ¿sabéis lo que os digo? O tapar con la mano, en fin, ir jugando un poquito con lo que son los ángulos para poder bloquear de manera óptima. Eso está muy bien y me gusta que sea tan difícil.
sobre todo al principio y para principiantes. A mucha gente le va a amargar. A mí me gusta porque también lo hace menos accesible para todo el mundo. Y el que se convierta en un especialista de este tipo de defensa, pues va a ser una máquina. However, anyone who chooses semi-auto will be at a disadvantage when manual is available because blocking isn't guaranteed defense in this game. Anyone can position manual es themselves precisión pura, correctly el semiautomático te lo para o no te lo para. Right around your guard. A tactic that Si fuera lo mismo todo el mundo, iría semiautomático, es lógico. Stationary while blocking. A special system that I have never seen was combination counters. So this was seen in our gameplay and was broken down to us in one of the Zoom call meetings. Essentially, you can slip, step, or weave, counter, and if you return fire with a quick combo that lands every landed string from the initial counter, as long as it all lands, will also count as a counter. So you get this devastating 3-punch blast, all creating a flash and heavy damage on screen. That's a nice, clever addition to una vez que la puedas meter limpia, pues te dejan ahí una ventana de varios segundos para machacar al rival, ¿no? con combinaciones muy explosivas. Y sin reacción por su parte, claro está. During my playthrough, and it would create moments where my opponent would slip or weave prematurely, and then I would punish them for avoiding early. Inside fighting looked good, even the shots to the body. But like I said before, positioning matters, and you always want to be in the best place possible to land your strikes accurately. Loose footwork toggle was a beauty to behold, and when you had that rhythm down, using it made you feel like a master boxer who can deceive your opponents with movement as to what direction you are going. De guardia, the aggressive fighter has no choice but to try to cut off the ring by anticipating your movements. Loose footwork makes that process much harder for your opponent. I found myself choosing moments to be on my bike, moments to sit down and attack. It's a feeling that is hard to explain until you actually get your hands on it and experience the fluidity of freely moving, stopping on a dime to move in the opposite direction. Básicamente lo que entiendo, dice que este sistema de movimientos y esta fluidez favorece mucho a la gente que juega con boxeadores agresivos, ¿no? A gente que se focalice en ese tipo de boxeo. Realmente sabemos que si esto al final se extrapola al juego final una vez que salga, va a ser la forma de entrar a eSports Boxing Club de muchísimos jugadores novatos, ¿vale? Entonces, pues intentaremos ya con el paso del tiempo, estamos hablando todavía de que estamos en pre-alfa, ¿vale? Ir viendo de qué manera podemos hacer esa adaptación de forma correcta y al 100% de garantías para todos los que venimos ya tocando juegos de boxeo de años atrás, ¿no? Desde hace bastantes años a esta parte, para que ese boom del lanzamiento no suponga que nos machaca cualquier chavalito que se apunta al juego, que tenga que aprenderse las mecánicas, que, en fin, lo que ya hemos ido hablando en otras ocasiones, ¿no? Está bien, pero que la agresividad en según qué boxeadores ahora mismo, oye, como que está favorecida también por el movimiento, ¿no? A la hora de cortar ángulos, de recortar el espacio en el ring arriba. Mike Tyson en este juego. But my opponent threw an even amount of punches to the head and body. I threw almost exclusively to the head. It's harder to do as the head is always moving, and in Fight Night, the more headshots you get, the better. Not in this game. I lost the fight on the scorecards. I can confidently say that being good at Fight Night Champion made me the worst player out of the 4 on day 1. I had to bite down and adjust to this game by breaking my brain into pieces and reconstructing it to this game's loop and flow. I needed to... Vale, pausa súper rápida. Acaba de decir, no sé si lo habréis captado o lo habréis extrapolado a lo que ha querido transmitirnos Edward, que tener tanta experiencia en Fight Night Champion lo hizo ser el peor de los jugadores que lo probaron el primer día. Y luego tuvo que sufrir esa readaptación para mejorar en los días venideros, ¿no? O en las sesiones de juego venideras.
Importante dato este. Y de nuevo, sé que es echarnos flores a todos los que estamos viendo el vídeo, pero estamos en lo cierto con Final Round 3. O creo que estamos bastante cerca en nuestras apreciaciones respecto a Final Round 3 en comparación con eSports Boxing Club. Cuando dijimos que Final Round 3 era el abuelo de este eSports Boxing Club y que posiblemente fuese la mejor forma de llegar con una mediana adaptación o con, oye, las mecánicas más o menos naturalizadas para este título, ¿no? Que Final Champion no te vale. Lo acaba de confirmar Boxing Fanático. Importante dato. Get rid of my muscle memory of previous boxing games. By the way, a lot of our fights made it to the 12th round and was decided by the judges, which I loved. You are truly rewarded for boxing as opposed to only being rewarded for trying to KO your opponent, as seen in previous boxing games. A ver si es verdad, porque yo con Final Champion estoy amargado con el tema de las puntuaciones. No he sabido nunca cogerle la medida. Y de un tiempo a esta parte, amargante. The get-up mechanic is also the most clever and best mechanic ever. It works like this. There are 2 vertical bars in the center of the screen, with these moving red boxes inside those bars. Pasito atrás. Like this. There are 2 vertical bars in the center of the screen, with these moving red boxes inside those bars. Movimientos de la barra que tienen la tarea de usar ambos gatillos para mover dos flechas, ¿vale? Intenten mantenerlo en los cuadros rojos. Cuanto más tiempo obtengan. Once the get up meter is full, you then can get up, as long as you make it before the 10 count. Here's the fun part. Depending on how badly you were hurt, and depending on your courage stats. Básicamente, a la hora de tener que recuperarnos de una caída, entiendo, por lo que él está comentando, que tendremos, en función del daño que ya tengamos sufrido o de las veces que hayamos caído, que mantener 2 recuadros rojos dentro de las barras paralelas que tenemos, ¿no? Tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Esos contadores se van a ir llenando y cuando lleguen a la parte alta nos vamos a poner de pie. Me viene a la mente, el minijuego del curl de bíceps en Final Round 3. No sé si os acordáis, pero creo que puede ser algo muy similar a eso. Even if it's the first time you get dropped or the 7th, those red bars can es un minijuego distinto al que tenemos ahora, al que hemos conocido hasta la fecha, ¿no? Interesante. Está bien que innoven también con este tipo de cosas. Absolutely genius. There will also be judging variations based off of currently 40 different true life judges and their tendencies for scoring. That's crazy. Ash, the creative director at Steel City Interactive, also mentioned that a traits system is being implemented. Although we couldn't see it in our build, but for the career mode, for example, if you get KO'd 2 fights in a row, your fighter may become prone to getting KO'd for the rest of his career. Upping the stakes to ensure you take every fight seriously to avoid bad carry-over traits. All the fighters that will be in the game will also have specific traits curtiendo la personalidad de tu personaje en el modo carrera a medida o en función del rendimiento que tenga como jugador y en función de cuál sea tu estilo de juego, ¿no? Si eres un noqueador nato, pues se va a reflejar. Sí. All in all, the game is not only fun to play, but also fun to watch. Divertido de ver. Matches can diverge into brutal Gotti versus Ward-esque epic fights, or poetic fluidity and stylish moving and punching. Even chess match affairs with 2 fighters trying to outthink each other, or even a brutal boxing lesson from one guy completely outboxing his opponent. None of these have ever been replicated in this way by any other boxing game that I have ever played. I played a lot of them. El realismo al que está llegando este juego, tanto a nivel de roleo como gráfico o artístico, es brutal, ¿no? And after that gameplay, I can never really go back to Fight Night, and that's a shame because all I can think about is playing a game that has no release date. And being quite honest, after seeing all the work that still needs to be done to polish this game, I don't see it releasing in the summer.
Un poco optimista soy yo con las palabras que está teniendo ahora Boxing Fanático respecto al lanzamiento del juego. I know one thing for sure. When this game releases, there will be absolutely nothing else that I will be playing. Yeah. This event proved to me that we have some creative guys behind this game with a love and passion for the sport. Don't miss the first ever mega vlog dropping on the 30th of March at 12 p.m. Eastern Time. A vlog that documented the creator event where we played Esports Boxing Club for the first time. And also join me live for a live Q&A on April 1st for the Esports Boxing Club monthly wrap up. Bueno, no, pero este mega vlog no sé si es de Boxing Fanático, tiene toda la pinta y he dicho yo antes que es de eSports Boxing Club. Oye, muy buen vídeo, muy buen vídeo de cara a las primeras impresiones que ha tenido en este eSports Boxing Club cuando ha podido jugarlo en el evento de creadores. Así que hasta aquí el vídeo, gente. La verdad es que respecto al tema del lanzamiento, que sé que es lo que más os preocupa a muchísimos de ustedes, por no decir a todos, sé que a todos no, que hay otros que ya están en la misma tesitura que pueda estar yo, ¿no? De tomárselo todo con mucha filosofía y decir, oye, pues ya que van a tardar, que lo desarrollen de la mejor manera posible, ¿no? ¿Que tardan 2 meses? Guay. ¿Que tardan 1 año? Pues bueno, cuando salga lo disfrutaremos y ya está, ¿no? Si se nos da la oportunidad, pues lo haremos. Respecto al tema del lanzamiento, que es a lo que iba, pues dice que ve probable la posibilidad de que en vez de este verano de 2022, ojo con esto, podamos irnos incluso a 2023, al verano de 2023, viendo la cantidad de cosas que quedan todavía por hacer respecto a, bueno, al propio desarrollo del juego. Realmente ya una vez que vas pues siendo un poquito más consciente de todo este proceso y viendo pues la larga caminata que esto supone, es cuando tú te pones a pensar y dices, ahora es cuando me puedo explicar que, por ejemplo, las notas aquellas que sacaban mensualmente de desarrollo no tengan sentido a día de hoy. Y hace que se anularon un montón de meses atrás ya. Entonces, pues bueno, son noticias que muchas veces han dado para luego quitar y eso, quieras que no, pues el hype lo destruye, aunque sea temporalmente, pero hay que comprenderlas. Al final hay que comprenderlas porque, quieras que no, no tienen sentido. La realidad es que a día de hoy no tienen sentido y hubo un lazo, no sé si os acordaréis, que decíamos, oye, no nos dan nada más o no nos dan nada nuevo o solo nos dan boxeadores nuevos para el plantel. Ya está, ¿cuándo sale el juego? ¿Cuándo tal? Es comprensible, viendo ahora el estado en el que se encuentra por lo que nos comenta Boxing Fanático. Así que nada, gente, estaré pendiente del vídeo este que ha comentado él de 1 hora y 20 del megablog. Y ya os informo de lo que sea, ¿vale? Estáos pendientes de mis redes, las tenéis por aquí arriba, las veis ahí arriba, y del canal de YouTube. Bueno, pues poco más. Un abrazo enorme. Si os ha gustado el vídeo, me ayudaríais un montón dejando un buen like, suscribiendo y comentando. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.